Hola amigos, bienvenidos al segundo día de este road trip. Este segundo video promete porque como ven en las imágenes vamos a viajar más de 9 horas hasta llegar ¿a dónde? A Oklahoma City. Oklahoma City, así que quédense por ahí por este video porque vamos a mostrarle todo lo que encontremos por la vía. Lo vamos a descubrir juntos porque es nuestra primera vez que salimos. Habíamos llegado a Tennessee, pero hasta Gallingboro. Hasta Gallingboro. Esa es la primera vez que pasamos más lejos. Exacto. Si quieren ver unos videos de Gallingboro, por ahí también los tenemos en el canal. Ya salimos de Nashville, disfrutamos esa estancia allí, como lo vieron en el video anterior. Andamos por la ciudad, aquí les hice unos vuelos de dron, yo disfruté la piscina. Y la verdad es que la pasamos genial. Esta movida de Nashville es espectacular, así que tienen que ir a ver el video anterior si no lo han visto y por supuesto quedarse en este porque vamos ahora rumbo a Oklahoma City. Bien chicos, estábamos ahorita revisando en el GPS qué pasaría si no existiera la I-40, que la I-40 es la que atraviesa todo el país desde el este hasta el oeste saliendo desde Carolina del Norte, ¿no? Y la verdad es que la diferencia de tiempo es abismal. Quizás le pusimos al GPS, le quitamos los tolls y las interestatales para irnos por dentro, por los pueblitos. ¿Cómo sería viajar si no existiera eso? La diferencia son 13 horas, cuando en este momento el viaje dice que son 9 horas. O sea, son casi 3 horas más de viaje si no existiera la I-40. O sea, la verdad que las autopistas de Estados Unidos son como las venas del cuerpo. Si no estuviera aquí, este país no funcionara muy bien. Es bastante sorprendente, ¿no? Sí, y la verdad es que hay datos curiosos con respecto a eso porque hay muchas autopistas así interestatales que atraviesan de manera horizontal y estuve leyendo por ahí y son las que terminan en 0 y entonces las que terminan como en 5 son las que van como quien dice así de manera paralela, o sea, de abajo para arriba, exacto. Así que datitos curiosos que hay que estar pendientes. Imagínense la importancia de la I-40 aquí en los Estados Unidos para viajar como nosotros desde Carolina del Norte hasta el último destino que será Arizona. Arizona, se lo había olvidado dónde era. Bien chicos, como ven, esa figurita que está ahí geométrica indica que ese carril solo debe ser usado para los vehículos que llevan más de 4 personas, porque desde 1993 aquí en Tennessee, para dejar que no se congestione tanto y hacer que muchas personas usen el mismo carro, pues han hecho esa vía, si se puede decir, una vía rápida. Bien amigos, ya estamos entrando a Memphis, exactamente en el downtown. Literalmente es la otra gran ciudad de Tennessee y es la última que vamos a pasar para poder salir de este estado y entrar a Arkansas. Mira ese gran edificio. De hecho, vamos a cruzar un río que me llama mucho la atención porque es que literalmente vamos a estar cerca de 4 fronteras. Mira esa maravilla. Oh, y es un Bass Pro Shop. ¿Qué te parece? Es el Bass Pro Shop más grande de Estados Unidos. Imagínate tú, o sea que está súper. Ahora, esto que estamos, mire, no, estoy súper sorprendida porque es enorme esta ciudad. Miren ese río que es el río Mississippi. Es uno de los ríos más grandes que hay en los Estados Unidos y atraviesa 10 estados. Ahora, saliendo de aquí de Memphis está este río, ¿cierto? Y este río, aquí literalmente estamos cruzando, si se puede decir 4, mira, bienvenidos a Arkansas, un nuevo estado que estamos cruzando y literalmente estamos entre el medio de Mississippi, Missouri y Arkansas y obviamente dejando atrás el estado de Tennessee. Así que, ¿qué te parece? Wow, una maravilla, la verdad me encantó el hecho de que estemos haciendo este cruce tan espectacular porque no sabía que este estado compartía los límites con 3 estados, literalmente. Wow, es bastante increíble. Mira, la verdad que este road trip ya está resultando bastante atractivo, llamativo. Estamos todavía en Arkansas y una particularidad que nos acabamos de enterar andando en esta vía, que es que la I-40 cuando entras aquí en Arkansas tiene la particularidad de que la velocidad sube a 75 millas por hora, pero es por una sencilla razón, que es cuando vas por este carril del lado izquierdo, que es el carril rápido, es solo para pasar. Si no vas a pasar al vehículo, tienes que ponerte otra vez al carril derecho, como vamos a hacer en este momento, porque es solamente para pasar. Pero la verdad, ya me extraña por qué las personas iban tan rápido. Es porque aquí el límite es 75, así que
¿Qué tal? El límite máximo. Y me sorprende, yo creo que es primera vez que vamos a Sí, una es primera vez que carretera vamos por una carrera que el que límite puede es llegar 60. hasta 75. Es muchísimo, es bastante alto. Bien amigos, hemos llegado finalmente a la ciudad de destino del día de hoy, de la noche de hoy, Oklahoma City. Luego por fin de literalmente 11 horas, ¿cierto? Sí, de verdad, ha sido un viaje muy largo y bastante ajetreadito. Bien chicos, ya llegamos a Oklahoma City. Miren el lobby de este hotel donde vamos a estar esta noche. Miren esta belleza y preciosura. Wow, miren esa belleza. No, cállate. Loco, qué hermosura, miren esto. Miren cómo son los ascensores, son transparentes. Esto está bello. Wow, no lo puedo creer. Mira, un búfalo. Mira ese búfalo Obviamente enorme, mentira. Me encanta. Unas fuentes aquí. La fuente, el rito interno. Esto está espectacular. Espectacular. Lo habíamos visto obviamente en fotos, pero... Oh, y mira, el restaurante está aquí al frente. O sea, no tienes ni que salir, chicos. Miren ese restaurantote que está acá. Y también es bar. Abren las Y es bar 5 también. p.m. a 11. Pero vamos a hacer el bueno. check-in. Vamos a hacer el check-in y ya venimos a mostrarles todo lo que conseguimos en este hotel. One night, only today. Mira. So you Va. guys already prepaid. There's just gonna be a hold for incidentals. Okay. It's $50 for the follow-up and checkout. You just have to pop a card in here for me. Ok. Bien chicos, imagínense esta vista saliendo de tu room. La verdad es que me gusta más la vista interna del hotel que la parte de afuera, aunque la ciudad también está muy hermosa, cada uno de los edificios están bellísimos, pero miren esta hermosura de balcón desde acá arriba. No, nada más es pararte aquí a escuchar cómo cae el agua, cómo corre, te relajas. Wow, sí. Te relajas, me encanta. Nos me tocó la fascina. habitación en el piso 8, la verdad eso lo mostramos ahorita, pero está hermosísima. Hermosísima. Miren esta vista hermosa desde el ascensor, muchachones. Miren, wow, la verdad es que sí, nos encantó. Y lo que más nos encantó es el precio. ¿Qué precio tan económico? Mira, no recuerdo ahorita, pero fue 100 y pico. No fue tan caro. Sí, como o sea, está. no fue 300 ni 400 la Está en noche. pleno downtown. Está en pleno downtown y miren esta hermosura de hotel. No, una cosa del otro mundo, creo que Del más allá. Es más, sin menospreciar nuestro resort, pero esta es como más lujoso que el mismo resort. Sí, sí, Mira, sí tenemos está. un barcito aquí. Que para, cierra tú creo sabes, que a para las nuestras amenidades. 11. Ah, cierra hasta las 11. Mira, aquí también pueden La tomar su piscina desayuno. me encanta que cierra a las 11. Ah, la piscina también cierra a las 11, está de aquel lado. Creo que ahorita la podemos mostrar, o es del otro lado, no recuerdo. No, sí, por ahí. Ella dijo por ahí. Se lo vamos a mostrar en un ratito. Vamos a otro rato. Vamos a buscar a los chicos que nos ayudaron con las maletas, Ay, obviamente, sí. para darles un tip, porque nos ayudaron. Y el vale parking, muchachones, les digo, cuesta 34 dólares la Creo noche. que 35. Ahorita vamos 34, a ver porque ahí 35 está. la noche y ellos te encargan de parquear tu carro porque el hotel, eso sí tiene detallito, no tiene el estacionamiento incluido. Aquí está el nombre del hotel, Greenham Grand, el vale cuesta 34 dólares y aquí están los muchachos que están haciéndonos el trabajo al día de hoy. Mira, aquí están los muchachos que nos ayudaron con las maletas y nos están comentando que aquí el muchacho que dice Guatemala viene de Texas y vino prestado por esta compañía, déjame el nombre de la compañía, esta compañía que trabaja de pallet parking, pero tienen trabajo en todos los Estados Unidos o muchas partes de Estados Unidos y él vino prestado de Texas para acá y mañana Está se va. prestado. Está prestado por un rato, o sea que te pueden transferir y te pagan todo el hotel, la estadía, la comida, oye, buenísimo, más el sueldo. Oklahoma proviene de las palabras Chota, Okla y Uma, que significan gente roja, e informalmente es conocida con el sobrenombre de Dishonor State. Esto porque en 1889 el territorio indio se abrió a los colonos. Wow, chicos, las primeras impresiones es que primero estamos, mira, en pleno downtown. Miren la inmensidad del hotel, la verdad es que está espectacular. Una referencia está frente al Sheraton. Wow. Hay muchas actividades, por ejemplo, este fin de semana y nos decía que estaba bastante movido. Mira, el Continental está aquí, qué Resort. belleza. No, esto está espectacular. Miren el downtown cómo es de limpio. Es súper limpio, me Wow. encanta ese pequeño detalle, que esté Wow. bastante limpio. Y eso que hoy es sábado en la noche ya, Y literal. sí, ya mira, literalmente son las 8 y 10 de la noche. Nosotros porque traíamos las cosas del campamento arriba, pero Ah, sí, en los exacto. fines de semana tú Parquearse puedes aquí afuera es estacionar aquí gratis. y es gratis. Es gratis, te puedes parquear aquí los fines de semana gratis. Nosotros no lo hicimos, chicos, porque por seguridad. Recuerda que traemos muchas cosas arriba Sí. y no queríamos arriesgarnos, pues, porque es una sola noche que vamos a estar aquí. Pero, te puedes si tú parquearse vienes aquí. en tu carrito normal, que no tenga nada así, pues Te tú lo parqueas puedes aquí. dejar aquí. Y lo bueno es que el fin de semana
semana es totalmente Totalmente gratis. Así que buena esa por la ciudad, que te permite estacionarte aquí, Gratiñán, en el downtown. Nos Mira los edificios, encantó qué belleza de estructura así como antigua y al mismo tiempo nueva. Y se nota que están como reestructurando todo. Hemos visto que hay mucho trabajo aquí, ¿oyeron? Sí. Bastante Inclusive trabajo. el Sheraton también está bastante imponente. Sí, está muy bonito el Sheraton. ¿Sabías que Oklahoma es un importante productor de gas natural, petróleo y productos agrícolas? Su economía se basa en la aviación, energía, telecomunicaciones y biotecnología. Oklahoma City y Tulsa sirven como las principales anclas económicas del estado de Oklahoma. Bien, seguimos por aquí. Lo que queremos es darles a ustedes la perspectiva de que ustedes andan caminando por aquí con nosotros, de que ustedes andan con nosotros en este segundo día del road trip, y este es el cuarto estado, que es Oklahoma, y lo bueno es que estamos en la capital, En la que es capital. Oklahoma Sí. City. Miren esta belleza de edificio que tenemos aquí. El banco, mira las estructuras que tiene debajo. Es como que tienen restaurantes también allá abajo. Está espectacular. Bueno, chicos, la verdad es que primeras impresiones, pero si nos vemos así que estamos muy emocionados viendo la cosa que- No, pero es que me encanta, porque a pesar de que es una mega ciudad, la verdad es que no la veo nada saturada. No, la verdad. O tal vez esta no es la parte más movida. Maybe, a lo mejor tenemos la parte más movida, porque desde arriba, nuestro cuarto, vi que como que la parte del gobierno, o sea, las estructuras como el edificio de gobierno, están bastante a lo lejos, o sea, están más allá, como unas 10 cuadras. Como Y- decía el Capitolio. Como el Capitolio. Supongo que ahí es donde está la cosa más movida, no sé. Pero miren esta parte esto, está miren bonita. esto. ¿Y sabes qué? Que hay muchos nombres en español. Por ejemplo, Santa Fe Plaza. Imagínense. Ahorita veníamos por un lado que decía, agarre hacia la avenida Amarillo, ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos, pensamos que esta es la zona del poder adquisitivo, porque miren ese vehículo que está ahí, que eso es un Audi deportivo, está bellísimo, ya eso te da una perspectiva. Pero también está el Hilton, ¿ok? Y toda esta parte para acá se ven como bulevares más nuevos. Me imagino que por aquí hay más tiendas y para acá hay Vamos, más tiendas. caminemos. Vamos a caminar con ustedes para que vean de primera mano las impresiones de Oklahoma City. La verdad me encanta la parte de esta que estamos descubriendo la ciudad, ¿no? Porque está muy limpiecita, muy bonita. Me encanta esta parte, miren los edificios súper bellos, ¿no? Me encanta lo limpio. Un dato súper importante es que Oklahoma tiene más de 200 lagos artificiales, más que cualquier otro estado en los Estados Unidos. Y un dato bastante preocupante es que desde que se llevan registros meteorológicos a partir de 1890, la ciudad de Oklahoma ha sido golpeada por 14 tornados violentos. Bien, chicos, salimos a recorrer un ratico por aquí por el downtown, pero la verdad a lo mejor esto es Midtown porque no hay tanta movida. Claro, tampoco lo podemos comparar con Nashville, jamás en la vida. Y por lo tarde que llegamos, miren que son las 8:25 de la noche y apenas acabamos de hacer check-in. Pues obviamente aquí les va a hacer un vuelo de dron por ahí para que ustedes vean qué tal la ciudad. Y nos hemos decidido quedar por aquí, por esta placita solamente, recorrer y devolvernos al hotel. Recuerden que mañana tenemos que seguir en el tercer día de viaje de este road trip y por supuesto tenemos que pararnos bastante temprano, así que vamos a dejarles unas tomas por aquí de la ciudad para que vean y por supuesto recordarles que deben seguir viendo todos nuestros videos hasta que lleguemos al último punto, que es en Mesa, Arizona. Acompáñanos en este road trip porque va a estar espectacular. Este es el segundo video que estamos haciendo y llegamos a dormir aquí en Oklahoma City, en el estado de Oklahoma, así que por ahí también les vamos a terminar de mostrar el hotel, así que quédate por ahí que seguimos mostrando. Oklahoma es uno de los dos únicos estados cuya capital incluye el nombre del estado. Por supuesto, el estado se llama Oklahoma y la capital es Oklahoma City. El otro es Indianapolis, que es en Indiana. Bien, muchachos, y como dato perturbador, ¿sabían que la ciudad de Oklahoma fue la primera en ejercer la inyección letal para ejecuciones a personas condenadas en 1977? Sí, señores, aquí fue donde se mató a la primera persona por vía legal. Bien, chicos, ya llegamos a la habitación. Vamos a hacer el pequeño room tour porque la verdad es que está pequeño pero espectacular. Miren esta maravilla de baño entrando a mano derecha con su ducha. Me encanta que tiene todo lo que necesita. Bastante toalla y por supuesto el trono por aquí.
por aquí seguimos y entonces está este closet, que déjeme decirle que es un mega closet para guardar todas las cosas. Y obviamente nuestras 2 camas, porque recuerden que somos el papi, mami y nuestras niñas. Y obviamente Lunita, nos encanta que cada vez que escogemos un hotel, obviamente debe ser pet friendly y que sea en el pleno downtown, está espectacular. Televisor, un mueble para tú poner tus cosas, espejitos por aquí, escritorio que aunque allá el señor no lo está usando, la verdad es que cuando trae la silla y el escritorio a nosotros nos encanta. Y este tiene microondas, neverita y creo que hasta una caja fuerte, o esto es para los cafés. Ah, no, mi amor, este es para hacer cafecito. ¿Qué te pasa? La verdad es que el hotel me sorprendió, es bastante elegante, muy grande, la habitación es súper amplia y la verdad por el precio, mira, me sorprendió. Y estando en el downtown de la ciudad, porque eso sí es raro conseguir un hotel estando en un downtown a estos precios, nosotros que se los dimos de tanto que hemos viajado. Ahorita un hotel normalito, así en cualquier downtown de la ciudad de Estados Unidos no baja de 300, $200 la y noche. este fue literal la mitad. La mitad. $154 más lo que tú dijiste del valet parking. Que no es obligatorio, no, si no lo quieres usar, la ciudad te permite parquear allá afuera totalmente gratis. Los fines de semana. Los fines de semana. Así que bueno, chicos, espectacular este hotel, ampliamente recomendado por nosotros y la verdad, una sorpresa en este room tour. Bien, chicos, me salí un momentico aquí a este balcón espectacular en el hotel en Oklahoma City, como ya vieron donde nos quedamos, para recordarle algo muy importante. Si les gusta todo nuestro contenido, por favor, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y activan allí la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de estos road trips espectaculares y por supuesto de los shows de las RV. Y una cosa muy importante, deben por supuesto seguir el próximo video porque este fue el segundo día del road trip, pero no se pueden perder el tercero, que lo comenzamos nosotros mañana y ustedes lo verán próximamente en el canal. Y vamos a llegar hasta Colorado y se prometen unas vistas espectaculares, así que no dudes en suscribirte a nuestro canal para que YouTube te notifique cuando venga el próximo video. Nos vemos en la próxima.